Muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes, Steph y Pame. David, gracias por acompañarnos. Y para empezar, quiero hablar de un término básico, un concepto que explica mucho de lo que sentimos hoy frente a la IA, el efecto ELIZA. Para los que nos están viendo, y entremos un poco en contexto, ELIZA fue el primer chatbot creado en los años 60, un programa básico de computadora que imitaba a un psicólogo. Las personas, aún sabiendo que era algo sencillo, simple, empezaron a contarle sus historias porque pensaban que ella sinceramente los entendía. Entonces aquí tengo una consulta que es por qué nuestro cerebro busca humanizar en un programa de computadora aún sabiendo que racionalmente no hay nadie allí. Ok, bueno, la pregunta es interesantísima, ¿no? Y también el dato que tú aportas es más o menos lo hablas de los años 60, ¿no? Aproximadamente. Y yo comienzo más bien planteando una pregunta, incluso a la misma audiencia, ¿no? Y es el hecho de qué pasa cuando la misma sociedad, la misma humanidad te rechaza. ¿A dónde acudes o con quién acudes? ¿Sí? Y el tema de este efecto ELIZA puede tener tal vez sus orígenes partiendo de que estas personas que quizá contaban sus problemas, ¿no? o tenían esta confianza con este chatbot que daba tal vez consejos sin juzgar o donde la persona tenía tal vez esta sensación de poder recibir lo que tal vez la humanidad no le da, ¿sí? Puede estar teniendo tal vez estos orígenes, ¿no? Hablando de una hipótesis, porque sí hay diversos estudios que tratan de identificar de dónde surgen, ¿no? A veces estas relaciones con objetos o con sistemas que no necesariamente son humanos en este caso, ¿no? Incluso se utiliza el término en estudios que lo han estado tratando de identificar sobre el antropomorfismo, ¿sí? Donde los seres humanos dan cualidades humanas a objetos como personalidad, ¿no es cierto?, o sentimientos, para tratar de recibir aquello que nos surge a veces desde las personas en tu interacción cotidiana. Entonces, un poquito para ir respondiendo a tu pregunta, puede tener sus orígenes por ahí, ¿sí? O sea, la mente trata a veces de recibir aquello que difícilmente lo está obteniendo en tus interacciones usuales que deberías poderlas tener. Es un factor interesante también entenderlo desde estas teorías, ¿no? Porque al final creo que es necesario que todos podamos comprender que no existe una razón específica y definitiva para entender por qué las interacciones humanas son de una u otra forma. Sin embargo, creo que hay un fenómeno interesante al cual todos deberíamos como darle un ojo, ¿no? Y es que todo el tema de la tecnología es como algo nuevo, digamos, en la humanidad, ¿no? Desde el punto en el cual apareció el Internet y el uso de las computadoras, sobre todo. Entonces, son fenómenos que tal vez en un punto no existían y que de cierto momento para acá han venido a generar ciertas nuevas interacciones entre las personas, ¿ya? Y a partir de esto, obviamente se han ido dando situaciones también que tal vez no aparecían en su momento. Una de estas puede ser el cómo interactúo yo ahora con las personas a partir de la existencia de la tecnología, a partir de la existencia del Internet, a partir de que ya no necesito estar con el otro, ¿no es cierto? Porque ahora tengo una pantalla o porque ahora tengo un sistema. Entonces, claro, empiezan a surgir nuevas formas de comunicación, nuevas formas de interacción que no existían tal vez muchos años atrás, ¿no? Entonces, a partir de esto empiezan a darse nuevas situaciones conflictivas, como tú decías, tal vez estas teorías dicen que la sociedad se está volviendo sucia, se está volviendo conflictiva, y podríamos decir que sí, podríamos decir que no, no lo sabemos a ciencia cierta, pero también es necesario tener en el radar que las interacciones nuevas que tenemos los seres humanos vienen apareciendo desde un momento en donde esto no existía. Entonces, tal vez los seres humanos tampoco tenemos aún las herramientas necesarias para saber cómo lidiar cuando ya no tienes esta interacción cotidiana, ¿no? Cuando tienes ahora la posibilidad de, no sé, apagar el celular o cortar la comunicación y ya no solucionar el problema, ¿sí? O ya no tienes el tono de voz cuando interactúas con alguien, o ya no tienes los gestos, ¿no es cierto? Ya no tienes toda esta comunicación no verbal
que también te va limitando la interacción cotidiana y aparecen justamente quizás estos conflictos, aparece esta dificultad para saber cómo interactuar con el resto. Entonces podemos estarle quizá ligando por ahí. Hablando haciendo alusión a lo que dijo Pame de la psicóloga Sherry, lo que tú nos dices, bueno, hay personas que prefieren los vínculos predecibles, que están como hechos a su medida. Entonces creo que la pregunta va un poco más allá porque no solo es cómo influye cómo nos relacionamos, sino cómo nos construimos. Entonces, a ver, yo pienso, si la IA aprende de nosotros, pues toda la información que nosotros le damos de nosotros, pero también influye en lo que pensamos, en lo que respondemos. ¿Crees que se pueda generar una construcción de identidad entre el humano y el algoritmo? ¿Qué impactos psicológicos tendría esto? A ver, es una propuesta también súper interesante, ¿no? Como para plantearla. Sí. Y tal vez tomo un poco de lo que yo les venía diciendo, y es que todas estas interacciones, y sobre todo ahorita el tema de la inteligencia artificial, son fenómenos que no existían en el radar de las interacciones humanas. O sea, vienen a aparecer hace poquitos años. Incluso si tú revisas estudios, aún no hay estudios tan profundos sobre los impactos que está teniendo la IA, apenas están construyéndose, ¿no? Entonces, no podríamos decir específicamente si algo ya va a pasar a partir de estas interacciones con la inteligencia artificial, pero sí, obviamente, sabemos que la inteligencia artificial se va nutriendo a partir de lo que le decimos, de lo que le preguntamos, y también es interesante el efecto que esto sí va generando en los seres humanos, ¿no? Hablamos de niños, de adolescentes y de adultos que se sienten a gusto con las respuestas que les ofrece la inteligencia artificial, y por eso justamente se genera también, o se va generando esta relación un poco de dependencia, porque me gusta lo que me dices, ¿no? Y otra vez tomo este término que les decía, ¿no? De este antropomorfismo, porque también en lo que se revisa en la literatura académica es que el antropomorfismo también se le está atribuyendo a las características que le damos ahora a la inteligencia artificial, con características humanas, ¿no? Entonces, cuando yo obtengo estas respuestas, no sé, le hago una pregunta donde sé que no me vas a juzgar, donde sé que no voy a tener miradas retadoras, donde sé que no voy a tener algún tono de voz que me incomode, me siento a gusto, ¿sí? La inteligencia artificial o este chatbot me da como todas estas interacciones que al ser humano no le generan conflictos, ¿ya? Porque usualmente, si es que todos nos ponemos a pensar, sabemos que las interacciones con otra persona, usualmente bien sea de una relación, de un vínculo de pareja o una interacción entre amigos o familiar, siempre va a generarte algún tipo de conflicto. O sea, siempre hay una dificultad al interactuar. Pero cuando interactúas, en cambio, con estos chatbots, no existe eso, ¿sí? Entonces, incluso para la persona existe una menor carga mental, ¿no? O incluso hay un menor gasto de energía. Justo iba para ese lado. ¿No crees que estamos en una era del narcisismo digital? Porque si la IA está diseñada para ser amable, útil con nosotros, ¿qué pasa con nuestra empatía cuando nos acostumbramos a que siempre nos den la razón? Es igualmente un término también novedoso, ¿no? Escuchar esto de un narcisismo digital, sí, ¿ya? Sí. Porque, claro, a la final, al ser humano como tal no le gusta tener que lidiar con conflictos. O sea, al final esto es un desgaste energético que como seres humanos vamos teniendo en nuestra cotidianidad. Pero claro, al tener respuestas que no me juzgan, al tener respuestas que más bien me halagan, ¿no es cierto? Términos muy agradables, porque todos sabemos que la IA te responde súper bonito cuando le preguntas algo, ¿no? Sí. Exactamente, te da como, todo te dice sí o qué lindo, exactamente, te da palabras como muy precisas para que puedas sentirte a gusto con esta interacción. Sí podríamos tal vez estar hablando de que se viene algún tipo de, no sé, de fenómeno interesante para analizar, ¿no? Y si es que se cataloga con esta terminología, sin patologizarlo, obviamente, pero hablar de un narcisismo digital, sería interesante como que los estudios sigan teniendo como esa posibilidad de ver qué efectos está generando esto en la población, porque como les decía hace un rato, todo esto aún es muy nuevo a nivel social, ¿no? Ni siquiera acabamos de entendernos como seres humanos como tal, y tenemos algo adicional y ahorita que cambia muchísimo las interacciones que tenemos. Pero también creo que hay un dato que es interesante tal vez tenerlo mapeado, y es
¿qué pasa con aquellas poblaciones que tal vez no pueden acceder a estas interacciones humanas, ¿no es cierto? Si yo te hablo, por ejemplo, de personas con discapacidad, que tal vez no pueden salir de casa, o personas también cuya situación socioeconómica no les permite acceder quizá a un profesional de la salud mental, ¿no es cierto? También, no sé, qué carga positiva les genera el poder tener este tipo de interacciones también, ¿no? O son poblaciones igual que usualmente pueden ser rechazadas. ¿Y cuál es el efecto que esta interacción con la IA en cambio les genera al tener como respuestas agradables o positivas? Entonces hay todo un fenómeno súper grande detrás. Hemos visto casos terribles, historias que han sucedido en torno a este tema de la IA, como la historia de Pierre en Bélgica. Para que entiendan un poquito, Pierre era un hombre obsesionado por el cuidado del medio ambiente y el cambio climático. Y llegó a un punto de aislarse tanto de su familia durante 6 semanas y a escribir frenéticamente a un chatbot de IA, y le contaba todo lo que él pensaba y seguía todo lo que la IA le decía. Llegó un punto en que se quitó la vida porque su IA, en vez de ayudarle a su ecoansiedad, lo que hizo fue validar sus pensamientos más negativos y más ocultos que él tenía. Entonces, y aparte de ese, que es un buen ejemplo de casos terribles, están los matrimonios IA que vemos en Japón, ahorita también en Occidente, que son personas que piensan que simplemente los seres humanos somos muy complicados. Entonces prefieren como la fidelidad o todo esto que le da un programa de software, ¿no? Básicamente. La pregunta es, ¿no crees que ahorita de lo que me estabas hablando, el aislamiento y la soledad que tienen algunos seres humanos hace que confíen sus sentimientos e incluso sus decisiones ciegamente en la inteligencia artificial? Y bueno, la respuesta a esto puede ser sí, efectivamente. O sea, cuando una persona como tal sufre aislamiento, ¿no es cierto? Por eso empecé planteándoles esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando la misma humanidad te rechaza? ¿Qué pasa cuando la misma humanidad te aísla? ¿Sí? Cuando tal vez no cumple ciertos cánones hegemónicos de belleza o de comportamiento o de situación económica, la misma sociedad te aísla, ¿no? Entonces, creo que son casos interesantes para analizar qué había detrás de, ¿sí? Si hablamos de esta persona, qué pasaba detrás de, ¿no es cierto? Tal vez cuál era su situación socioeconómica, familiar, qué había detrás de todo su proceso para haber llegado a una decisión de estas donde tal vez no pudo discernir quizá entre lo que me está diciendo un chatbot versus, no sé, hablar con una red de apoyo familiar, de amigos, un terapeuta. Sí, justamente. Pero no, obviamente no es con un tema de defender este tipo de situaciones que son inusuales, pero que se están dando, ¿no? Y que están ocurriendo y que ahora son parte de vivir en este mundo con este tipo de novedades que tenemos. Y que creo que a la final responden a este tipo de situaciones sociales que existen en el mundo. Es justamente lo que les decía, que pasa con todas estas poblaciones que por A o B situaciones están siendo rechazadas. ¿A dónde acuden? ¿Qué consejos van a tomar? ¿Sí? Entonces, puede ser también interesante que estas personas que ahora tienen matrimonios con inteligencia artificial, que ya venían dándose también, no necesariamente con la inteligencia artificial, pero con objetos, sí o muñecas o figuras animadas, etcétera, ya venían dándose situaciones de algún modo algo similares, ¿no? Pero tal vez el tema sería como entender qué hay detrás de este tipo de situaciones. Son poblaciones que tal vez estaban siendo justamente rechazadas, aisladas, por N motivos, para haber llegado a este tipo como de empujarles tanto para poder querer tener algo que no te juzgue, algo que no te mire feo, algo que no te critique, para tal vez caer ahí.
Ok. Bueno, ahí yo tal vez le desglosaría un poquito para un análisis más profundo, ¿no? Este tema del amar, ¿no? Amar realmente es todo, hay toda una ciencia detrás del tema del amor real. Sin embargo, creo que más bien algo en lo que podemos enfocarnos es que toda interacción humana es compleja, porque al final acabas encontrándote con un otro que no piensa igual que tú, que no dice igual que tú, que tiene costumbres distintas a las tuyas. Entonces, el tema más bien, en lugar de este amor real, yo más bien le movería un poquito hacia entender qué tanto nos estamos preparando para poder sostener interacciones con otros seres humanos, ¿no es cierto? ¿Qué tanto estamos aprendiendo a poder lidiar con la frustración cuando no compagino quizá con pensamientos o cuando tal vez me rechazan, ¿no? Perdón, o cuando me dicen no, ¿ya? Ahorita existe un fenómeno interesante porque yo trabajo bastante con niños y adolescentes también, y es que el mismo hecho de tener cada vez más interacciones a través de las redes y de la virtualidad, ahorita más aún con la IA, está generando jóvenes con muchas menores herramientas para poder sostener situaciones de frustración. Obviamente hablamos que detrás de esto también hay familias más ausentes, obviamente porque papá y mamá tienen que trabajar y a veces lo único que un niño o un adolescente tiene es una pantalla o un celular, a veces sin filtros, ¿no es cierto? O sin un adulto que esté quizá guiando todo el tema. Acaba también generando futuros adultos que no tuvieron quizá las herramientas necesarias para saber cómo responder ante ciertas situaciones, ¿ya? Y aquí ligándole a lo que tú me preguntabas, ¿no es cierto? Esta dificultad que quizás se está planteando de si podemos amar o no de forma real, yo más bien te diría, estamos generando individuos o estamos criando individuos que van a tener las herramientas suficientes para poder sostener interacciones reales o con las herramientas necesarias para saber cómo lidiar ante situaciones difíciles en tu cotidianidad, ¿sí? Donde vas a tener que enfrentarte a tonos de voz, a miradas, a palabras que no te desagraden, porque eso ahorita tal vez no está pasando, porque interactúas a través de un chat sin voz, sin tono, sin miradas, ¿no es cierto?, sin gestos, y es todo un mundo que se está quedando detrás para estas generaciones. Justo te iba a hacer una pregunta en relación a esto. ¿Crees que podemos seguir utilizando la IA para combatir la soledad, pero sin perder la capacidad de relacionarnos con otros seres humanos? ¿O somos una especie que está destinada a preferir chatear con una pantalla de computadora a conocer al vecino, al amigo, a generar todo un entorno? Bueno, a ver, yo te podría responder de lo que yo creo, ¿no? Sí. Pero es necesario entender que tal vez hay muchos factores detrás de cómo va a ser la interacción de cada persona con los medios digitales, ¿sí? Entonces, nunca podemos hablar de que algo va a ser fijo para todas las personas. Para cada caso hay una especificidad detrás, hay personas que van a saber quizá manejarse mejor con la virtualidad, hay personas que van a tener claros la identificación de hasta dónde llego cuando interactúo tal vez con la inteligencia artificial, pero hay otros casos en los que tal vez esto no va a haber, como les decía hace un rato, ¿no es cierto? Vamos a tener quizá detrás, no sé, niños, adolescentes o mismos adultos que vienen con ciertos vacíos detrás, con falta de guía detrás, y tal vez no van a saber hasta dónde llegar, ¿sí? Entonces no podemos generalizar, ¿sí? De que tal vez la humanidad va a llegar a este punto en donde todo tal vez sea una interacción solo digital y donde no haya marcha atrás. Pero creo que también, acotando algo ahí a tu pregunta, es el entender qué va a pasar con esas poblaciones que no tienen esa posibilidad de interactuar también, ¿sí? Personalmente yo trabajo desde un enfoque interseccional, ¿no? Donde veo también todas las diversidades que tenemos a nuestro alrededor. Por eso les hablaba mucho, ¿no? De qué pasa con las personas con discapacidad, qué pasa con las personas en situaciones socioeconómicas complejas, donde tal vez es más barato chatear que irme donde un terapeuta, ¿no es cierto? Donde si tengo una movilidad reducida y no puedo salir de mi casa y tal vez lo que me queda es chatear tal vez con una inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son quizá los beneficios, entre comillas, llamándolos ahorita,
para estas poblaciones de no sentirse quizás solos cuando la sociedad te rechaza, sí, cuando no tienes a dónde acudir, cuando no tienes con quién interactuar, ¿no es cierto? Entonces, no podríamos tal vez necesariamente darle un tinte negativo a estas interacciones con la inteligencia artificial, pero quizás sí existe una responsabilidad social nueva para todos los que estamos tal vez más entendidos con estas situaciones, para quienes estamos tal vez detrás de los temas de salud mental, de los temas de educación, saber que tal vez tenemos como que darle este plus a las nuevas generaciones, ¿sí? De saber que debes identificar los límites, de hasta dónde llegar, de a dónde acudir también si es que de repente tienes dudas sobre tus interacciones ahora con la inteligencia artificial, porque a la final, como bien decías en este ejemplo de esta persona, a veces no siempre te va a dar las mejores guías, ¿sí? Y puede tal vez llegar a momentos como muy complejos donde pone incluso en riesgo tu vida. Entonces, eso te diría. Ok, tenemos mucho camino por recorrer, se diría por ahí más, como tú decías al comienzo, que no hay estudios todavía, veremos esto en 10 años, en 20 en realidad los efectos que pueda traer, pero bueno, creo que estos espacios de reflexión sirven crear un poco conciencia y ver esta situación. Gracias, David. Es fascinante que la tecnología no se canse de escucharnos, pero no deja de llamar la atención que algunas personas se sientan tan solas que prefieran aceptar estos simulacros de amor a un afecto real. No se les olvide que el amor, las amistades e incluso el crecimiento personal se crean a través de estas fricciones que nos lleven la contraria y algunos discernimientos que podemos tener con nuestro entorno. Así que ya saben, utilicen la tecnología para lo que fue creada y no permitan que un algoritmo sea el dueño de sus decisiones y emociones más humanas.